tormenta, acordate, 4 horas que pasó a llegar. Es un correo interno de 2 que se lo mandan. Tengo más. ¿Quieren más? Pero tiene a Salinas esperando. Tenemos a Enrique. ¿Está Enrique por ahí? Saludos Enrique, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien, hola Andrea, hola Néstor. Hola, ¿cómo le va? Bien, bien. Acá estamos tirando dardos. Sí. Mira, aprovecho a comenzar con algo relativo a Larrañaga. Sabes que cuando él falleció, yo pedí en mis redes, o sea, tengo 3 cuentas, unas 15.000 personas, más las páginas de Facebook, ¿no? Aparte Twitter y todo eso, no sé, bastante más gente. Y le pedí a nuestros contactos que fuéramos respetuosos y que no le hiciéramos a ellos lo que ellos nos hicieron a nosotros cuando murió Tabaré. Que tengo algunos twitters y mensajes de Facebook archivados por cualquier cosa. Gente que celebraba la muerte de Tabaré, que se regodeaba en su muerte, que decían cosas realmente obscenas y macabras, ¿no? Muy bien. Digo que los frente amplistas, lo decía en aquella ocasión, seamos mejores y guardemos un respetuoso silencio. Pero esto no significa que terminemos aceptando todo lo que vino después, que es el endiosamiento de Larrañaga y una exacerbación de las cosas positivas que pudo haber tenido su gestión. Su gestión, y ahora lo puedo decir, y esto no creo que vaya a mellar en nada el respeto que puedo tener por el dolor de la familia, y no solo de la familia, sino de la gente que lo apreciaba. Pero para que quede claro, desde 1985, cuando en marzo asumió Sanguinetti, ni hablemos de la dictadura, hasta el momento actual, no conocí un peor ministro del Interior que Jorge Larrañaga. Cuando se dice por todos los medios para tratar de imponerlo como verdad, por aquella frase de Goebbels que decía que bien, una mentira, creo que era Goebbels que lo decía, una mentira repetida 1000 veces se termina convirtiendo en verdad. O él lo decía de otra manera, dice, yo te puedo convencer de que un círculo es un triángulo, solo necesito repetirlo la cantidad de veces que sea necesaria. Su gestión fue nefasta. Nunca tuvimos un periodo en democracia con tanto abuso policial amparado por el ministro. Entonces ahí todos los medios hegemónicos e incluso algunos referentes de la izquierda han cometido el error de aceptar que Larrañaga amparó a la policía, la cual se sentía representada por él. ¿Él defendió a los policías? Sí, a los malos policías. A los malos policías. Él defendió a aquel policía de la terminal, ¿te acordás? Aquella mujer que pobre tenía un retraso mental evidente, que robó un chocolate. La mayoría vio uno de los videos donde él empleaba la fuerza contra ella. Pero la mayoría no vio, perdón, muchos no vieron el segundo video más completo, donde él se sentaba encima de ella y con los brazos cruzados, levantando el hocico, haciéndose muy el gallito, enfrente de la gente que lo filmaba, intentando evitar que lo filmaran por otra parte. A ese policía, Larrañaga lo defendió. Larrañaga defendió a los policías que detuvieron a unos jóvenes y les obligaron a borrar una filmación, mientras uno de ellos le pegaba por detrás de la manera más vil y más cobarde. Era un policía, creo que de la Metropolitana, que acaba de ser ahora condenado por la justicia, que ya estaba, él no tendría que haber sido nunca policía, ya estaba siendo investigado por un homicidio en un intento de delito. Hace años atrás ya. No, hay 2 casos. Uno es cuando él tenía 13 años, que eso no se lo vamos a endilgar ahora, pero que sí puede ser un indicio para analizar sus facultades mentales. Él había herido a una compañera que ahora es edil perdón, creo que es, no me acuerdo muy bien el nombre, qué pena, no sabía que iba a hablar de esto y no lo consideré. Pero sí que está en el Frente Amplio, ¿no? Ya ahí te daba para, por lo menos, digo, todos estamos de acuerdo en no castigar a una persona luego de la mayoría de edad por cosas que pudo haber hecho a los 13 años.
pero ahí había alguna neurona que estaba fuera de su lugar, ¿no? Que no tiene todos los patitos en fila. Pero también, hace unos pocos meses atrás, había baleado a un joven en un intento de rapiña. Alguien dirá, bueno, en vez de haber cometido una irregularidad, cometió un acto de heroísmo. Sí, pero hasta donde se estaba desarmado y la justicia está investigando ese caso. Eso no se lo vamos a criticar, lo dejamos en manos de la justicia que termine de expedirse. Pero cuando pasó lo que pasó, ¿qué hizo Jorge Larrañaga? Simplemente lo derivó a otro tipo de tareas, pero lo dejó en el Ministerio del Interior, hasta que ahora la justicia lo terminó condenando. Y tú recordarás que poco antes de morir Larrañaga decía que mentían aquellos que hablaban de abuso policial y que tenga pruebas que las traiga. Bueno, qué pena, porque la justicia acaba de dar esas pruebas, pero ya después de su muerte. Entonces, repito, acá hay que separar dos cosas. Nuestro respeto a la familia y a sus amistades y a sus simpatizantes ante el fallecimiento. Otra cosa muy diferente son las diferencias políticas. Tuve la misma actitud cuando murió Jorge Valle, mi máximo respeto en ese momento. Ahora, claro, con Jorge Valle yo tenía, por supuesto, que grandes diferencias, ¿no? Aunque en lo personal, alguna vez me encontré con él, no me caía mal. Es más, me caía bien. Y hay mucha gente de este gobierno que me cae bien en lo personal, pero bien, cuando hablamos de términos políticos es otra historia. Yo en una pequeña interrupción en Radio Fénix, sí. tenía este programa Andares, yo entrevisté a Jorge Valle, fue al programa, y me pareció una entrevista tranquila, linda, era senador de la República, no era presidente. No te encantaría, a ver, ¿no era un tipo al cual te hubiera encantado invitar a un asado? Bueno, si lo pagaba él, sí. Muy bueno. A propósito de la interrupción que me hiciste, quiero hacer una acotación porque después del programa suelo leer los comentarios. En primer lugar, agradezco muchísimo los comentarios de los seguidores de este programa. El último programa ya va en 2.500 visualizaciones solo por YouTube sin comentar las otras redes. Pero alguna persona te criticó de buena manera porque me interrumpías, pero les quiero aclarar algo. Yo le pedí a Néstor y le pido que a Andrea que me interrumpan para que sea tipo coloquio y no un monólogo. Para, levanté la mano, me da la yo palabra. Me estaba interrumpiendo. No, pero a mí me dicen también alguna crítica cuando le digo a Viera, a Carlito Viera, el economista, pero Yorca, estaba siguiendo el hilo, pero a veces el economista Viera me dice, Yorca, interrumpime. Hacelo más, claro, más de vuelta. Cuando está, yo qué sé, me sale. Yo lo hago con Clarita Gutiérrez en CX30. Yo le pido antes del programa que me interrumpa para que sea más picadito. Si no, wow, media hora escuchando a Enrique Ortega Salinas, solo yo que soy demasiado egocéntrico, ¿no? Pero volvamos a hablar en serio del tema de Larrañaga. Él en ningún momento, yo averigüé en el Ministerio del Interior, y a menos que me hubieran informado mal, en ningún momento sacó una circular advirtiendo a los policías que la filmación de un procedimiento es legal y que no tenían derecho alguno a detener a alguna persona por estar filmando y menos a borrarle lo filmado. Y recordemos que él defendió también a aquellos policías de Montevideo que estaban golpeando en el piso a un cuidacoches, repito, en el piso, como suelen hacer los cobardes. Lo estaba golpeando y una muchacha salió afuera a fumar, salió fuera de su casa, vio eso y lo conocía, el cuidacoches, es el cuidacoches de la cuadra, y filmó y la llevaron detenida. Y Larrañaga no lo sumarió. O sea, Larrañaga fue un defensor de los policías que violaban los derechos humanos. Sé que decir esta frase en este momento es, como tirar combustible sobre una fogata. Pero por si no quedó claro, lo repito. Larrañaga se caracterizó lamentablemente en el ocaso de su vida política a defender a los policías violadores de derechos humanos. ¿Ya? Bien, entonces no me jodan. Nuestro respeto ante la muerte, que eso no se lo deseaba a nadie, porque todo pasa por las diferencias, las confrontaciones en el ámbito político.
Dicho esto, hay varias cositas en el ámbito internacional. No sabes cómo lamento no estar ahora en Montevideo, porque cuando el ministro de Relaciones Exteriores convoque a la embajadora de Palestina, me gustaría estar allí frente al ministerio con una gran pancarta que dijera y con toda la gente que quisiera ir conmigo, diciendo perdón, Palestina. Porque no es la embajadora de Palestina. Me gusta la idea, me gusta la idea. Perdón, Palestina, una buena pancarta. La tiro ahí y ojalá que algunas compañeras y compañeros levanten el guante y vayan a manifestarse ese día para que los palestinos no crean que somos todos iguales en este país. Lamentablemente ganó un partido de derecha y ha tirado por tierra todo lo que ha sido la tradición diplomática de nuestro país. Y eso que tenemos un profesional, porque yo a Bustillo, le reconozco, es un profesional de carrera. Él, cuando llegó allí al ministerio, no lo hizo por acomodo político. También Almagro era un profesional de carrera. Sí, exacto. Ahora, yo no sé qué tenía el Frente Amplio en la cabeza porque han cometido varios errores. Sarabia de Cerro Largo, ¿te acordás aquel que llegó a senador por el MPP? Bien, en fin. Almagro, el propio Bustillo ahora, aunque hay que reconocer que mientras fue ministro en un gobierno del Frente Amplio, hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Bien, pero el hecho es que Bustillo ha dicho en los medios de comunicación que va a convocar a la embajadora de Palestina, ahora cuando regrese porque está en el extranjero, para darle un tirón de orejas. Esto es lamentable porque en el mundo diplomático decir en los medios que le vas a tirar las orejas a un diplomático, a una senadora, perdón, a una embajadora o embajador, es una ofensa terrible, terrible. Yo si soy embajador directamente renuncio y si yo fuera el primer ministro de Palestina rompería relaciones con el país que lo hiciera, porque más respetuosa esa mujer no pudo ser. Yo no sé si viste la entrevista cuando ella se pidió, porque, a ver, para el que no estuviera al tanto, no solo que el ministerio hizo una declaración, sino que el presidente de la calle Pou llamó al primer ministro, el criminal de guerra Netanyahu, el infanticida Netanyahu, para ponerse de su lado, en lugar de mantener una posición neutral. Fíjense, yo no estoy pidiendo que el presidente actuara como yo actuaría o como a mí me gustaría. Yo lo que le digo es que mantenga una posición neutral, apelando al diálogo, apelando a la paz, como corresponde, como hizo siempre Uruguay en conflictos internacionales. Bien, pero no, él se puso totalmente a favor de la masacre que perpetró Netanyahu. Y no solo eso, en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas se propuso una comisión investigadora para ver si se habían violado derechos humanos justamente en toda esa región, Israel, Palestina, Gaza y tal, ¿no? Cisjordania. Y por primera vez Uruguay se opuso. A ver, el que nada debe, nada teme. ¿Cuál es el problema de investigar? Si se supone que Naciones Unidas iba a enviar gente de diferentes posturas a realizar dicha investigación, ¿por qué se opone? ¿A qué si yo decía, o alguien proponía en Naciones Unidas, vamos a investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela, de inmediato hubieran votado, a 4 manos, hubieran dicho que sí? ¿Cuál es el objetivo de esconder todo esto? Porque saben que si va a una comisión realmente va a descubrir lo que todos ya sabemos, que sí se violaron derechos humanos, que sí se asesinaron a casi 70 niños y a 200 civiles y solo a unos 40 y poquitos terroristas, según ellos, ¿no? Que sí, y ni siquiera voy a discutir que son terroristas. Jamás es terrorista, por supuesto que sí. ¿Y Netanyahu no? ¿Quién mató a más gente inocente? Por cada inocente que asesina Hamás, y te hablo de los distintos conflictos de las últimas décadas, Netanyahu asesina a 25. Vayan a las cifras oficiales, no me crean a mí. Entonces, yo lamento porque, mira, hay 2 ministros a los cuales hasta ahora yo no había criticado. En realidad hay más. Por ejemplo, yo no critico al ministro de Turismo, porque ¿qué le voy a criticar? ¿Que la temporada es un desastre?
en medio de la pandemia, no le puedo criticar a Germán nada de eso. Incluso, y aunque tengo alguna que otra diferencia, el ministro de Educación y Cultura tampoco no he escrito ningún artículo criticándolo, ninguno. ¿Sabes por qué? Porque entiendo que les tocó bailar con la más fea. Ahora, hay dos ministros que sí merecerían críticas, que son Azucena Arbeleche, de Economía, y Bustillo, de Relaciones Exteriores. ¿Arbeleche por qué? Perdón, dime. ¿Y Arbeleche por qué la va a criticar? Ahí está. ¿Por qué no la voy a criticar? Y no les critico porque ellos hacen lo que les dice la calle. Acá no hay un ministro de Relaciones Exteriores. Hay un nene bien, hay un nene rico y el ministro tiene que aceptar todos sus caprichos. Para muestra basta un botón. Cuando Talvi dijo y quiso hacer lo que le parecía a la Cancillería, pip, pip, para afuera. Ya, pero hay un detallecito, dos detalles. Lo primero que hizo la calle Pou cuando asumió, o sea, desde el día 1, ¿te acordás que no invitó a presidentes de gobiernos de izquierda? No, invitó a la dictadora Yanina, invitó a la dictadora de Bolivia. Exacto. Sí, exacto. Bueno, en ese momento optaron por no invitarla, pero te acordás que era una situación sumamente especial, pero a ver, les chorreaba por las mangas el deseo de invitarla porque celebraban, basta con leer las redes sociales lo que piensan los multicolores, estaban celebrando el golpe de Estado de Bolivia, perpetrado por Almagro. Pero volviendo al tema, ya ahí se rompió la tradición diplomática del Uruguay. ¿Bien? Incluso tradición de gobiernos de derecha, pero este se fue al otro extremo. Y ya ahí puso en predicamentos a Talvi. Pero ¿cuál fue la gota que desbordó el vaso con Talvi? La verdad que Talvi ahí se ganó mi respeto. Unas horas antes de que lo echaran, porque en definitiva la calle Pou lo echó, ¿qué fue lo que hizo? Pidió informes a la CARU, Comisión Administradora del Río Uruguay, y a la CAR, Comisión Administradora del Río de la Plata. Quería saber cuántos empleados tenían, cuántos ingresos estaban previstos, si entraban por cuota política o por sorteo, qué licitaciones habían sido aprobadas, cuánto dinero se estaba gastando, cuánto dinero se manejaba y cuánto dinero se pensaba gastar. Y quería informe de cada peso, no duró ni 3 segundos después de eso. No, pero además... Déjame decir esto que es importantísimo. ¿Por qué crees que el hijo de Sanguinetti se moría por entrar en una de esas comisiones? Ahora sí, dime. Era eso. Porque ahí, y lo dijo Talvi, no Enrique Ortega, se maneja más dinero, más presupuesto que en todo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Después aceptó el otro cargo, pero a regañadientes. ¿Te acordás que él decía que era eso o nada? ¿Por qué crees que Sanguinetti quiso poner así a su hijo? Por el poder tremendo. Esos lugares y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto le da a quien lo dirija más poder que la ministra de Economía. Lo repito, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el verdadero ministro, Isaac Alfi. Y la pobre Arbeleche está ahí pintada. Y encima, tanto ella como el ministro de Relaciones Exteriores tienen que firmar, repetir, refrendar todos los caprichos del presidente. Entonces, yo estoy seguro de que Bustillo, como profesional de la diplomacia, difícilmente hubiera dicho por cuenta propia esto del tirón de orejas, pero lo dijo. Entonces ahí ya se transforma en algo imperdonable. Más respetuosa no pudo ser la embajadora de Palestina, que reiteró una y otra vez que Uruguay era un país amigo y que simplemente quería dialogar para explicar su postura y tal. Y bueno, finalmente dijo al final, ojalá Uruguay se vuelva a poner al lado de la historia, de la verdad. Donde hay una gran colonia palestina en Uruguay. Claro, yo no pretendo de que Uruguay se hubiera expresado en contra de Israel. También tenemos una importantísima colonia judía en nuestro país, ¿bien? O israelí, porque hay una diferencia ahí de conceptos, ¿no? Pero haber mantenido una posición neutral convocatoria del diálogo.
Eso era lo que cabía esperar. Te cambio de país, Perú. Le voy a pinchar el globo a algunos compañeros y compañeras y creo que a ti también. Estoy un poco preocupado con Perú. Por supuesto que me alegré porque ganó Castillo, en definitiva, Pedro Castillo de Perú Libre, ¿no? Cabeza a cabeza, por supuesto, hizo una gran hazaña. Recordemos que en la primera vuelta, el maestro rural, Pedro Castillo, sacó un 15% de los votos y Keiko Fujimori, hija del genocida y del dictador, no sé si decirle dictador, tampoco era un demócrata, pero bien, ultraderechista es el término correcto, que está preso, Fujimori, sacó 11%, o sea, 4 puntos menos. Y hubo 18 candidatos. Había en realidad 23, pero 5 fueron sus candidaturas fueron anuladas por la Corte Electoral, quedaron 18. Y el problema comienza ahora por lo siguiente. Fíjate que llegaron cabeza a cabeza. O sea, no sé al final en cuánto quedará la diferencia entre 70.000 y 80.000 votos, pero en un partido como, en un país tan grande como Perú. No son 30, lo mismo. 30 millones de habitantes, ¿no? Sí, por ahí, exacto. O sea, fíjate que es nada. Es nada. Es como si en Uruguay la calle hubiera ganado por 2.000 votos. Y ganó por 30. Sí, igual, exacto, pero ahí está, por 28.000 votos exactamente, ¿no? Pero claro, hablamos de un país que tiene 9 veces más de habitantes que Uruguay. Entonces la diferencia es mínima. Y el problema es que Castillo va a tener una fuerza parlamentaria, son 130 bancas en total, 37 le corresponden a su fuerza política. 24 le corresponden a Fujimori y las otras se dividen en 8 partidos, que muchos son de derecha, por supuesto, ¿no? El que tiene menos tiene 3 bancas, para que tú tengas una idea de que sacar alguna ley en este contexto va a ser muy difícil. El gran desafío que tiene ahora el maestro rural, Pedro Castillo, es terminar su mandato, porque allí casi nadie termina su mandato, ¿bien? Pero después te voy a contar la parte negativa, que es lo que más me preocupa del nuevo presidente peruano. Bueno, hay que mencionar que ahora Keiko Fujimori está diciendo que hubo fraude. Mirá, cuando parecía que iba a ganar, no lo decía, estaba todo perfecto. Apenas los votos comienzan a llegar del área rural, ella comienza a hablar de fraude, porque era obvio, ya todos lo sabíamos, que en el área rural se votaba a Castillo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Dame un segundito. Ya. ¿Qué es lo que me preocupa del nuevo presidente? Su fuerza se autodefine como de izquierda, marxista. Ya. Pero la verdad es que quien le representa es sumamente conservador. No en el área económica. No, ahí parece más bien populista, que para mí el populismo no es un insulto. Populista, ¿qué significa? Que te importa el pueblo. Pero la derecha ha logrado convertir ese término en un insulto. Fulano es un populista. Están confundiendo demagogia con populismo. Pero bien, a lo que voy es... Bueno, ¿se va a interesar Mussolini era un populista. Sí, ahí está. Bueno, hay una cuestión semántica ahí de por medio, ¿no? El hecho es que bienvenido sea, se apoya a la gente humilde, y yo estoy seguro que lo va a hacer. Pero ojo, porque en el área social y de derechos humanos o de agenda de derechas, perdón, de derechos, quise decir, me está diciendo el subconsciente, es de derecha. Lamento dar esta noticia. Se opone a legalizar el aborto, o sea que está a favor de enviar a la cárcel a una mujer que tuvo que abortar, ya sea por violación o por cualquier otro motivo. Está en contra de legalizar la marihuana. Está en contra del matrimonio igualitario o de personas del mismo sexo. A mí el término igual, a mí me importa mucho siempre la cuestión semántica y creo que hay algunos conceptos que están errados, pero estoy a favor de que las personas del mismo sexo se casen si se les antoja, ¿verdad? Él está en contra, viene de una familia católica conservadora y su esposa es evangelista. Mirá ¿Esposa qué? ¿Evangélica? Sí, es evangélica. Y él dijo, yo vengo de una familia de bien, que me educaron con valores, que me enseñaron a cortarme las uñas o a no dejarme las uñas largas, y eso lo pone para oponerse al matrimonio igualitario. Entonces no da para alegrarse.
Mirá que la ley de aborto o de salud sexual y reproductiva en Uruguay fue vetada, votada, aprobada por el Parlamento Frente Amplista y vetada por Tabaré Vázquez. Claro, porque a veces la izquierda puede conseguir a alguien que logre impactar en la población, ¿ya? Con su carisma, con su discurso, logra encantar al electorado, que es así como se gana una elección, y se dejan pasar por alto algunas ideas. Bien, y esto me lleva al otro tema, pero para cerrar lo de Perú, habrá que estar con una lupa encima. Obviamente que contaremos con Perú para algunas medidas de carácter continental. Va a ser muy importante su presencia en Naciones Unidas, en la OEA, va a ser muy importante y yo me alegro, porque peor es que la delincuente Keiko Fujimori, que ahora justamente el fiscal pidió prisión domiciliaria, está acusada de lavar dinero. Peor sería que hubiera ganado ella con toda la banda de corruptos. Pasó algo rarísimo, porque la favorita que había dentro de los 15 y 16 candidatos que habían era una compañera de izquierda, de un conglomerado de izquierda, que terminó, como cuarta o quinta. Sí. Ahí se dieron vuelta porque las encuestas manipulan mucho también. Y no sé, pero a ver, Perú es un país lamentablemente carcomido por la corrupción. Alberto Fujimori, está preso. Ollanta Humala. ¿Te acordás que Alejandro Toledo parecía que pintaba de izquierda y terminó siendo de derecha, neoliberal? Ollanta Humala también está preso. ¿Quién más? Kuczynski. Cabe una posibilidad ahora, dentro de eso, de esas cuestiones que estás planteando, que hay un eje central, habría que ver si sale y si sale bien, de formar una nueva constitución y el planteamiento de una constituyente. Habría que ver si eso sale adelante y ahí se vería otro carácter o no del nuevo gobierno. Sí, va a depender de la gente, de la población, pero no tanto de los líderes. Mira, me faltaba hablar de Pedro Pablo Kuczynski, Alan García. ¿Te acordás que Alan García lo fueron a buscar por el tema de Odebrecht, que compró a casi todos los presidentes del Perú? Cuando fue la policía a su domicilio a buscarlo, se suicidó. Alejandro Toledo es el que está preso, perdón. Ollanta Humala, cometí un error ahí, lo rectifico. Alejandro Toledo, que es el que pintaba ser de izquierda, le decían el cholito y tal, terminó siendo neoliberal de derecha. Era un caballo de Troya metido dentro de la izquierda. Ollanta Humala, Pedro Kuczynski y Vizcarra, como era el nombre, Martín Vizcarra, están procesados. Todavía no están condenados, pero están con un pie en la cárcel. Y el fiscal, como dije, ha pedido la prisión domiciliaria de Keiko Fujimori. Entonces digo, es un país carcomido por la corrupción, dominado por la mafia. También hay una contradicción aquí en México, en este caso con Manuel López Obrador, que es de izquierda en algunos aspectos, pero en otros es conservador. Por ejemplo, él se opone a la legalización del aborto. Por supuesto que estoy contento de que esté él de presidente y no algún corrupto del PRI o del PAN. Ya era demasiado que México hubiera... De cualquier manera, vos que estás en México, en plena capital, se perdieron unos cuantos cargos por parte del actual gobierno. Es difícil de definir el porqué, pero te cuento una característica de México. Si tú vas a un asado el fin de semana en Argentina, Chile, Uruguay, estamos hablando de política. Aquí nadie habla de política. Nadie habla de política en ninguna de las reuniones que he ido. La gente no lee los diarios, no consume noticieros, bien, son 124 millones de habitantes, a los cuales no les importa porque les pasó lo mejor que le puede suceder a la mafia, lo mejor que la mafia espera que le pase a la población. Se resignaron. ¿Están ahí? Ya. Estaban tan quietos e inmóviles que pensé que era una fotografía y se había congelado. No, estamos... Pero me estaban escuchando con la Estamos muy atentos, atentos, Casco, ¿qué te pasa? Estamos atentos. No, estaban inmóviles ahí, digo, bueno, les dio un infarto fulminante. Vale, volviendo al tema, el hecho es que aquí la gente se resignó como está resignada en Paraguay. Ya asumieron que están cautivos de grupos mafiosos, del suprapoder, que
que el mismo López Obrador siempre ha denunciado, ¿no? Ya lo he dicho antes, por encima del poder político está el poder económico y de ahí derivan como un tentáculo los medios de comunicación hegemónicos y tal. Bien, bueno, en Uruguay también pasa lo mismo, solo que la diferencia, en Uruguay es más difícil robar. Se lo decía ayer a un compañero de México. No estoy diciendo que no haya algún que otro corrupto, pero tiene que extremar las precauciones en alguna licitación amañada, por ejemplo, tener un ejército de abogados y contadores para que tapen todo, porque la población está con lupa controlando a sus gobernantes. Los uruguayos hemos comprendido desde un tiempo a esta parte que un ministro, un senador, un diputado y el presidente son empleados nuestros. No son dioses a los cuales hay que rendirles pleitesía, sino empleados a los cuales hay que pedirle cuentas, rendición de cuentas, ¿correcto? Esa es la gran diferencia de Uruguay con la inmensa mayoría de los países de América. Pero vamos a, quizá en el último tramo, algo desagradable. Ya te tiré una cosa medio desagradable con respecto al nuevo presidente del Perú, que habrá que esperar a ver qué es lo que hace, ¿no? En lo económico, sí, estoy seguro que va a haber más justicia social. Perdóname, pero en realidad no es que haya dicho algo desagradable, es la realidad, cómo está conformada en base a la Cámara de Diputados, cómo está conformado. No es que sea tan desagradable, es la pura realidad de cómo, en qué condiciones llega. Como llegó, no, pero no solo eso, su propia mentalidad. Como llegó Lula, la segunda Correcto. vez, o Lula o Dilma, que tuvo que hacer una alianza con la derecha para poder llegar al gobierno y después le dieron una puñalada y lo dejaron sola. Sí, ahí la democracia, la socialdemocracia que siempre se las arregla, nunca gana las elecciones, pero siempre termina con un presidente. Cuando cae el principal, la socialdemocracia ¿Dónde está Temer? ¿Dónde está Temer? Porque hizo varios negocios. ¿Dónde está? Se habla de Bolsonaro. ¿Dónde está Temer? Exacto. Pero volviendo al tema, lo que más me preocupa es su mentalidad religiosa y conservadora, que lo lleva a ser así prácticamente de derecha en lo que respecta a la agenda de derechos, ¿no? Bien, y vamos a casa. Es muy posible que tú ya hayas hablado del tema, porque te conozco, mascarita, dijo en la calle Pou. Y me van a perdonar si yo lluevo sobre mojado, hago llover sobre mojado. La izquierda, el Frente Amplio, ha cometido varios errores y lo decíamos hoy. Confiamos en un Almagro, confiamos en un Sanabria. A ver, hace pocos días atrás, el diputado Gustavo Olmos, alias Tato, se despachó hablando en contra de gobiernos de izquierda. Y hasta ahora no lo vi, quizá lo hizo y me disculpo, hablando en contra de Israel, hablando en contra de Estados Unidos, no lo vi quejándose de las terribles violaciones y hechos de corrupción de Colombia, no lo vi criticando al gobierno paraguayo regido por el Partido Colorado, uno de los más corruptos del planeta. Yo he vivido en 13 países, te lo doy sellado y firmado, el más corrupto es Paraguay, bien, es tremenda la corrupción de ese país. No sé, si lo hizo, me disculpo, pero yo no lo vi, revisé por ahí, no encontré nada. Pero sí se queja de los gobiernos de izquierda. Yo digo, él pertenece a Fuerza Renovadora, si no me equivoco, que es del sector de Mario Vergara. ¿Y sabe lo que me preocupa? Que Mario Vergara, hasta donde yo sé, yo leo 9 medios todos los días, y escucho y veo, no ha salido a retocarlo. Lo cual me da una inquietud. ¿Será que todo su sector se volcó a la derecha? Creo que quien le sigue es Lilian Quechichán, la senadora. Claro, el tema es, yo digo, a ver, como dicen los borrachos, ¿somos o no somos? ¿Estamos esperando ganar las próximas elecciones coqueteando con la derecha y largar a algún tipo de pocas neuronas, tipo alfil que sale al frente? Un peón, más bien. ¿Cómo dijimos que se llama? Diputado Gustavo Olmos. Olmos. Sí, digo, no es demasiado conocido dentro de la izquierda, ¿no? Pero, a ver, fue el mismo que hizo destituir a un edil de Rocha.
Coincidiremos en que lo que dijo, bueno, no se podía decir, aunque podría tener un par de lecturas. Cuando él dice, este edil, compañera, todos los días me levanto pensando qué tan equivocado estaba Hitler, uno puede decir, ¿cómo? ¿Estás apoyando el genocidio que indudablemente cometió Hitler? ¿O estás diciendo que las críticas que hacía en su libro, en sus escritos, Hitler, contra la colectividad judía, pudieran tener algo de atendible? ¿Cómo se ha metido la pata? La pregunta que yo me hago es si daba lugar a una destitución, pero bien, vamos a suponer que sí, vamos a no discutir eso, metió la pata, asumilo, él mismo renunció inclusive, creo, pero a ver, no dice nada contra la masacre que perpetró Netanyahu, entonces cojea de una pata. A ver, yo lo voy a decir con todas las letras, como le gusta hablar a Tato Olmedo. Vos sos un traidor, tú estás en un partido equivocado. Vos de izquierda no tienes un solo pelo. Alguien me ha dicho, no, lleva 40 años en la izquierda. Sí, bueno, pero yo no sé si hay un deterioro mental con la edad, que después de ciertos años algunos se vuelcan para la derecha. Quizás estuvo en la izquierda porque le convenía estar en la izquierda. A mí que me disculpen, que me digan lo que quieran a esta altura del partido, me importa bien poco, pero hay una cosa. Él puede tener derecho a pensar que los gobiernos de Nicaragua y de Venezuela no merecen su apoyo. Yo de Nicaragua no puedo hablar mucho, sí puedo hablar mucho de Venezuela y lo dejaremos para otro programa. Estuve varias veces allí y conozco sobre todo a la oposición. Estuve con golpistas, estuve con chavistas, estuve con maduristas, en fin, con todo, ¿no? Me los conozco muy bien. Tengo algunas críticas, por supuesto, pero de ahí a decir lo que dijo Olmos hay un abismo. Pero hay una cosa, yo soy escritor, soy analista, tú sos más o menos lo mismo, ¿verdad? Pero él es diputado y a la declaración de San Pablo la firmaron, creo que la mayoría de los principales grupos del Frente Amplio. Él sale a atacar a esos grupos, en definitiva, y nadie le dice nada. A ver, Javier Miranda, vos sos el presidente del Frente Amplio. ¿No hay mérito aquí para pasarlo a un tribunal de disciplina? Pregunto, no sé. Pero más me preocupa la actitud de Mario Vergara. A ver, Mario, tú que siempre me caíste bien, y lo digo por si él llegara a ver este programa, y quiero mucho a Blanca, sobre todo, que le suma puntos a Mario Vergara, hecho sea de paso, ¿no? Yo no te voté en la interna, pero no por estar en tu contra, sencillamente que Óscar Andrade me parecía la mejor opción, más afín a mis ideas. No voté a Daniel Martínez tampoco en ese momento, pero la pregunta es, Mario, tú que me pareces una persona de bien, ¿no te parece que sería importantísimo que tu sector saliera a fijar postura con respecto a las opiniones o a la declaración de este diputado? Porque si no lo hacen, nos dan derecho a pensar de que todo ese sector piensa así, que se está volcando hacia la derecha. Pero es una pregunta desde el respeto máximo que le tengo a Mario Vergara, porque la verdad no tiene ni una sola mácula, aunque sí debo de decir que no los veo tampoco juntando firmas para derogar la LUC, ni haciendo una gran campaña al respecto. Es hora de definiciones. Es hora de que el Frente Amplio defina si quiere ganar las próximas elecciones, tratando de mimetizarse con la derecha, cosa que ya se intentó y fracasó, o si queremos ganar las elecciones educando a la población desde el punto de vista de la cultura cívica y decirles claramente que continúa la lucha de clases, que aunque Mirta Legrand diga lo contrario, la lucha de clases persiste, pero tenemos un grave problema. ¿Sabes cuál de las tres clases sociales tiene conciencia de clase? Hay una sola que tiene conciencia de clase. Y no es la clase pobre, no es la clase baja, ni la clase media. Es la clase alta, es la aristocracia de este país, que tiene un profundo desprecio por todo aquel que se mueva por debajo de su nivel. Por eso es que el edil de Maldonado dijo, lo que pasa es que los negros no quieren trabajar. Yo me pregunto qué gran diferencia hay entre esa frase del edil de Maldonado con respecto a la frase del edil de Rocha, porque ahí hay
racismo, hay un desprecio absoluto por la gente de piel negra, que a mí no me gusta decir afrodescendiente porque considero un insulto ese término, otro día te lo explico desde el punto de vista semántico, ¿no? Pero decir que los negros no quieren trabajar, ¿saben lo más curioso? Es que es más negro que blanco este edil de Maldonado, ¿no? Bueno, Yo vi en la fin. foto. Sí, sí, exacto, o sea, parece que fuera un negativo en realidad, ¿no? Lo cual convierte en tragicómica la frase, pero no tiene nada de cómico, eso refleja lo que piensa ese grupito de familias que domina el país y que eligió como su representante a Luis Lacalle Pou con una agencia de publicidad genial que logró convencer a buena parte de la clase baja y de la clase media de que Luis Lacalle Pou era la mejor opción. Que lo disfruten, ahí lo tenemos. ¿Nos vamos? Nos vamos. Gracias por estar. Nos vemos. Gracias a ustedes, que Hasta la pasen semana muy bien, que mucha viene. suerte. Una pequeña tantita y ya volvemos y abrimos el teléfono para los televidentes.